Bienvenidos. A continuación, conoceremos qué es el cuento fantástico y cuáles son sus principales características. Para comenzar, recordaremos la definición de cuento. El cuento es una narración corta y sencilla de un suceso que de forma amena y artística se puede manifestar escrita o oralmente. Los cuentos deben tener acción, tema, personajes y ambiente. Podemos clasificar a los cuentos en realista, cuando narran historias donde los hechos son mostrados como reales. Los personajes son presentados como seres reales y sencillos. Los ambientes son reconocibles para el lector. Las descripciones son claras y precisas. Los acontecimientos son verosímiles. El cuento maravilloso se caracteriza por la presencia de personajes que no existen en el mundo real. No se identifica ni el tiempo ni el espacio donde transcurre la historia. El narrador del cuento maravilloso es omnisciente. Los comienzos son desventurados para el héroe y los finales son felices. Son cuentos cerrados que admiten una sola lectura y presuponen un lector crédulo. El cuento policial narra hechos ficticios relacionados con crímenes y con la justicia. Generalmente tiene como tema principal la resolución de un misterio, la persecución de un delincuente o temas similares. Los cuentos policiales pueden ser clasificados en blanco, cuando el policía se encarga de su trabajo y búsqueda, o negro, cuando el policía o detective se mete en el bando contrario para resolver el crimen. Los cuentos de ciencia ficción se basan en la proyección de adelantos de la ciencia y la tecnología. Muchas veces se desarrollan en el futuro como tiempo ideal en el que pueden hacerse realidad. Los temas predilectos son los viajes por el espacio, la vida en otros planetas, el futuro anticipado, el hombre y las máquinas y las transformaciones humanas. Finalmente, el cuento fantástico. Es una narración que por la suma de elementos reales y elementos extraños e inexplicables hace vacilar entre una explicación natural y una sobrenatural. Deja al lector sumido en la incertidumbre. Utiliza como punto de partida los misterios que plantean el hombre y su mundo, y que no tienen una explicación clara, como el tiempo, los sueños, el espacio, la muerte. El autor, partiendo de elementos reales y cotidianos, anula la realidad y nos traslada al ámbito de lo misterioso e inexplicable. El cuento fantástico permite encontrar dos explicaciones, la realista o la fantástica. Generalmente posee finales abiertos. ¿Pero qué es lo fantástico? Es una vacilación experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural. Todo lo fantástico es una ruptura del orden conocido, una irrupción de lo inadmisible en el seno de la inalterable legalidad cotidiana. Los elementos de la narración. Según Daniel Ferreras, existen tres elementos que son indispensables en la narración fantástica. Primero, el universo identificable o hiperrealidad. El universo donde se desarrolla la narración fantástica tiende a ser similar al nuestro. Tiene que convencernos de que la realidad que presenta es la nuestra y demostrar que el elemento sobrenatural es inaceptable en este mundo. Cuando hablamos de hiperrealidad, nos referimos a una exageración de los aspectos más corrientes de la realidad. En segundo lugar, la ruptura radical entre el protagonista y el universo. Hay un choque entre el protagonista, víctima de un suceso sobrenatural, y la realidad que se pretende reflejar. Se oponen el código de la irracionalidad y de la realidad. Y por último, un elemento sobrenatural inédito. Debe presentar algún elemento que no sigue las leyes naturales. Tiene que permanecer sin explicación a lo largo de la narración. Los temas más recurrentes del cuento fantástico son la existencia de seres sobrenaturales, la metamorfosis,
la aparición de fantasmas, los viajes por el tiempo, la acción de personajes soñados, acciones paralelas que actúan por analogía, la inmortalidad, objetos inanimados que cobran vida, desapariciones inexplicables, juegos de lo visible e invisible, perturbaciones de la realidad. Los autores y las obras más destacadas del género fantástico tienen como protagonistas a Edgar Allan Poe. El cuento comunidad de trabajo por excelencia del relato fantástico y de terror fue eficazmente establecido por Edgar Allan Poe. La literatura fantástica del siglo XIX está marcada por su gran influencia. Entre sus obras más reconocidas encontramos El Cuervo y El Gato Negro. Julio Cortázar ha sido asociado especialmente a la corriente narrativa latinoamericana, caracterizada por explotar lo fantástico en sus relatos. Para él lo fantástico es un componente esencial de la realidad. Se remite a las fisuras de lo normal y natural que permiten dimensiones ocultas. Entre sus numerosas obras fantásticas podemos citar Continuidad de los parques, Casa Tomada, La noche boca arriba, El río, La flor amarilla, etc. Jorge Luis Borges es un autor que apostó a lo mítico. Se remite a los arquetipos de la fantasía, a lo universal de las leyendas, a las fábulas fundadoras de todos los relatos. Alude a lo prodigioso, a espacios como laberintos o ajedrez, a libros apócrifos, a lo sagrado y a sí mismo. Borges evita toda confusión entre literatura y realidad. Algunas de sus obras más conocidas son El jardín de los senderos que se bifurcan, La lotería de Babilonia, La casa de Asterión, El Aleph, El inmortal, La biblioteca de Babel. También podemos hablar de obras que son universalmente reconocidas por los fantásticos. La Metamorfosis es una obra de Franz Kafka publicada en 1915. Narra la historia de un personaje humano que se va convirtiendo paulatinamente en insecto, y cómo esa transformación cambia sus costumbres y sus relaciones con la familia. Al principio, el protagonista piensa que lo que le sucede es un sueño, hasta que acepta que es un insecto y comienza a aprender a actuar como tal. Frankenstein es una historia escrita por Mary Shelley sobre un monstruo creado por Víctor Frankenstein con restos de cadáveres. El monstruo comete diversos crímenes y su padre, Frankenstein, desea acabar con su existencia a lo largo de todo el relato. Cuentos de amor, de locura y de muerte. Son cuentos escritos por Horacio Quiroga en plena selva misionera. Algunas narraciones pueden parecer morbosas, pero son un tributo a la maestría del género fantástico. Entre ellas encontramos La gallina degollada, El solitario. Los cuentos de Horacio Quiroga son obsesivos y alucinantes. Para concluir, podemos decir que el cuento fantástico es un tipo de narración caracterizada por la participación activa del lector, la vacilación entre la realidad y la fantasía, la aparición de hechos sobrenaturales. El cuento fantástico es una literatura apasionante para lectores de todas las edades.